dándole la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amados oyentes que fielmente nos siguen, están con nosotros, acompañándonos en esta transmisión vespertina, pues en las tardes estamos acá, por la misericordia de Dios, a las 2 de la tarde con ustedes, reunidos para leer y repasar un poquito de tantas bondades que Dios nos da a través de su santa y bendita palabra. Gracias a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que está allí en la sintonía con nosotros desde los distintos países donde están conectados. Agradecidos por permitirnos durante este espacio entrar a sus hogares, estar acompañándoles y conocer un poquito más de lo que Dios nos revela a través de su santa y bendita palabra. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para dar inicio a la lectura de los capítulos que corresponden al día de hoy. Hoy estamos a miércoles 26 de abril del año 2023 y nos encontramos precisamente desde la ciudad de Las Arenas, Puerto Armuelles en Panamá, transmitiendo desde Soldados de la Cruz de Cristo Radio. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y son esas palabras las que nos permiten creer en tus promesas, las que nos permiten acercarnos a ti, porque sabemos, Señor, que tu palabra es infalible, Señor, nunca nos fallará. Gracias por esta grata oportunidad que nos concedes de estar nuevamente transmitiendo de este programa. Te pedimos que en tu amor y en tu misericordia nos exoneres de todo pecado, toda culpa, pues sabemos, tu palabra nos revela que delante de ti no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos de palabras, pecamos en acciones que no son agradables a ti. Perdónanos, Señor, y enséñanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a corregir lo malo y a buscar lo bueno, Señor, a que podamos caminar confiados, tomados de tu mano buena, Señor, que este camino de la santidad, la cual nos has mostrado, pueda ser nuestra senda hasta llegar a ti, Señor. No nos abandones, Señor. Te presentamos cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, cada persona que está conectada desde temprano. Señor, cuántos enfermos, tú los conoces. Hay una lista, Padre bueno, de tantas personas que necesitan de ti, Señor, de esa mano poderosa, de esa mano sanadora, de ese amor, Dios mío, que tú muestras a la humanidad. Cuando estuviste en la tierra, Señor, tu palabra nos revela que tú te compadecías de todos aquellos que estaban enfermos y a todos sanaste, Señor. No nos dice que a algunos sanaste, nos dice tu palabra que a todos fueron sanados, alcanzaron la sanidad porque creyeron en ti, Señor. Que haya tal convicción, que haya tal certeza de tu poder que pueda ser, Señor, el milagro, así como lo dijiste a muchos, conforme a tu fe sea hecho. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Ten misericordia, Señor, y acompáñanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Vamos entonces a emprender nuestro viaje allí a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ponernos el cinturón y vamos entonces a entrar a las páginas bíblicas del segundo libro de las Crónicas. Vamos a viajar entonces con Roboam en el Reino del Sur y vamos a ver qué pasó también en algunos puntos del Reino del Norte. Escuchemos entonces el capítulo 11 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 11.
Y como vino Roboán a Jerusalén, juntó la casa de Judá y de Benjamín 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y volver el reino a Roboán. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho este negocio. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y tornáronse y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboán en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá, y edificó a Betlehem, y a Etán, y a Tecoa, y a Betsur, y a Soco, y a Adulán, y a Gad, y a Maresa, y a Sif, y a Doraim, y a Laquis, y a Seca, y a Sora, y a Jalón, y a Hebrón, que era en Judá, y en Benjamín ciudades fuertes. Fortificó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes, y virtuallas, y vino, y aceite. Y en todas las ciudades escudos y lanzas. Fortificólas pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él de todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los echaban del ministerio de Jehová. Y él se hizo sacerdotes para los altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y viniéronse a Jerusalén para sacrificar a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortificaron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomóse Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le parió hijos a Jeús y a Samaria y a Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le parió a Abías, a Atai, Sisa y Selomit. Mas Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. E hízole instruir, y esparció todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fuertes, y diólos virtuallas en abundancia, y pidió muchas mujeres. Seguimos entonces en el reino cuando Roboam toma el poder en Jerusalén. Y bueno, como se ha estado leyendo en los libros anteriores, en Reyes, pues aquí hay detalles que no aparecen en otros libros también y que es de gran importancia resaltar. Roboam vino a Jerusalén puesto que ya el resto de las tribus se habían separado y habían tenido entonces como líder a Jeroboam en la parte del norte, cumpliéndose así la sentencia que había pronunciado Jehová por boca del profeta Ahías a consecuencia de la devastadora desobediencia de Salomón, pues en los últimos años, en su vejez, las mujeres que él tomó, que eran extranjeras, doblaron su corazón para adorar dioses ajenos y le edificó altares y él mismo presentó holocaustos a estos dioses, motivo del cual causó la ira de Jehová y entonces pronunció la separación del reino. No lo hizo a los días de Salomón por amor a David su padre, pero una vez que Salomón muere, entra en vigencia lo dicho por el profeta Ahías. Entonces Roboam toma para sí la parte del sur y solamente le queda lo que sería las tribus de Judá
y de Benjamín. Nos habla la palabra de Dios que Roboam se armó con 180,000 hombres que eran hombres diestros en la guerra para pelear en contra de Israel, es a saber, en contra de Jeroboam, el rey del norte. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, le envía palabra por boca del profeta, de este varón, y le dice, lo alerta. El Señor en su misericordia, procurando siempre tener comunión con el hombre, le envía a este varón, este profeta del Señor, y le dice que no vaya. Entra el profeta Semeías y le dice, mira, no vayas a atacar a los israelitas. Porque Jehová te manda a decir que no subas, que no pelees contra tus hermanos, que te quedes tranquilo en tu casa. Porque Él ha hecho esto. Esta división se hizo por mano de Jehová. Y estos hombres acataron la voz del profeta y se regresaron. No subieron para pelear contra Jeroboam, el rey del norte. Y nos dice la palabra de Dios en este capítulo que Jeroboam gobernaba en la parte del norte y Roboam en la parte del sur. Pero todos los años que estuvo gobernando Roboam, que fueron 17, todos estos años hubo conflicto entre estos dos reyes, entre Jeroboam y Roboam. Sin embargo, Roboam edificó ciudades para fortalecer la tribu de Judá. Nos menciona que edificó Belén, que edificó Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Adoraim, Laquis, Aseca. Nos habla que fortificó varias ciudades para proteger así su reino, y reforzó las fortalezas y puso en ellas capitanes y puso provisiones. Se surtió de vino, se surtió de aceite, y en todas las ciudades pues puso escudos y puso lanzas, y la fortificó de tal manera que estas tribus de Judá y de Benjamín pues se encontraban protegidos, sujetos al gobierno de Roboam. También colocó desde todos los lugares donde estaban ellos a los levitas. Colocaron allí, nos dice la palabra de Dios en este capítulo que hubo un movimiento migratorio bastante notorio, porque nos dice que los sacerdotes que estaban en la parte del norte, allí donde empezó a reinar Jeroboam, se vinieron, dejaron sus ejidos, es decir, sus lugares donde estaban establecidos, y dejaron sus lugares para acercarse a Judá. Porque aconteció que Jeroboam y los hijos de Jeroboam los sacaron del ministerio de Jehová. Y entonces Jeroboam colocó sus propios sacerdotes de distintas tribus, gente que estaba dispuesta a hacer cualquiera cosa, y los colocó en los lugares altos para los demonios y para los becerros que Jeroboam se había edificado. Y cuando ocurrió esto en Israel, en la parte del norte, entonces muchos de los levitas dejaron sus lugares donde estaban establecidos y se llegaron a Jerusalén, porque sencillamente no tenían allí ninguna posibilidad de vivir conforme a ellos habían sido instruidos. Y aparte de eso, miren este movimiento migratorio que hubo del norte hacia el sur. Hubo una oleada de personas, no solamente los levitas, sino que de otras tribus también se desplazaron hacia Jerusalén, porque ellos habían puesto en su corazón de buscar a Jehová con todo su amor. No se dejaron infectar, por decirlo así, no se dejaron corromper con el gobierno que empezó a reinar de mano de Jeroboam.
Y ellos se desplazaron para el sur y entraron a Jerusalén pues para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. De esa manera, Judá se fortaleció un poco más y se confirmó Roboam, el hijo de Salomón, y él estuvo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 17, que Roboam caminó conforme a la voluntad de Jehová, conforme a la manera de vivir David. 3 años. Estuvo los primeros 3 años de su reinado, estuvo apegado a las enseñanzas de David, su padre. Y toda esta gente que se había venido del norte porque entendió que había abominación en la tierra de Israel debido a estos becerros que había fabricado Jeroboam y que él mismo colocó los sacerdotes que quisiera. Aquel que quisiera adorar a esos becerros pues estaba bienvenido. Y ellos no encontraron armonía con estas prácticas y resguardaron su alma y su corazón y se unieron entonces al reino del sur. Miren qué dato tan importante, por eso les digo que siempre habrá un pequeño remanente que pondrá en su corazón, así como lo hizo Daniel y estos jóvenes, no contaminarse con las cosas malas que nos presenta el mundo. Y aquí tenemos este versículo que nos reconforta y nos llena de esperanza, porque ellos pudieran haber alegado, no, pero es que aquí estamos desde que nuestros padres heredaron Canaán, aquí estamos y estamos cómodos y nos vamos a mantener íntegros. Ellos entendieron que su vida y su alma y su corazón peligraba ante tal amenaza espiritual y prefirieron entonces descender al sur y ahí establecerse para no fallar al Dios de sus padres. En estos 3 años entonces hubo armonía. Roboam gobernó conforme los mandamientos de Dios. Y ahora hay un movimiento brusco porque nos dice que él toma por mujer a Maalat, que es hija de Jerimot, hijo de David, es decir, él se casa con una prima de él. Y pues tienen sus hijos, tiene su hijo Jeús, Semarías y San. Y después Roboam toma a Maaca, que es hija de Absalón, prima también de este rey, y le dio a luz, le pare a Abías. Y nos dice la palabra de Dios que Roboam amó a esta mujer, amó a Maaca, la hija de Absalón, sobre todas las mujeres que él tenía y sobre las concubinas que él había adquirido, porque él había tomado, dice, 18 mujeres, nos dice en el versículo 21, y 60 concubinas. Imagínense, tenía un total entonces 60 más 18, tenía un total de 78 mujeres y había engendrado 28 hijos y 60 hijas, un total entonces de 88 entre hijos e hijas. Tuvo una buena dote el hombre, pero Roboam puso a Abías, el hijo de Maaca, por el jefe de todos los príncipes de sus hermanos, porque él había puesto en su corazón que él sería el que subiría al trono cuando ya él no estuviese. Y él actuó astutamente, sagazmente y esparció a todos sus hijos, recordemos tenía 88, por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les llenó de abundancia y de muchas mujeres. ¿Por qué hace esto? Para tenerlos separados y así ellos no se unieran para cualquiera cosa, no permitir que gobernara en el lugar de Roboam, su hijo Abías, a quien él ya había puesto entonces para que subiera al trono. Y de esta manera nos damos cuenta cómo se van transformando las realidades de este país. Es dividido, el Señor así lo permite, a consecuencia del pecado de Salomón. Jeroboam, una vez que se instala como rey en el norte, desata una terrible idolatría en medio de su pueblo, cosa que
alarmó, desagradó al Señor. Muchos, al ver esta condición, prefirieron huir al sur y resguardar su fe y su integridad. 3 años estuvo entonces Roboam caminando conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver qué pasará entonces con este rey, si seguirá guardando los mandamientos de Dios y viviendo conforme a la vida que tuvo David su padre. Escuchemos el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová, y con él todo Israel. Y en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, a saber, de libios, suquienos y etíopes, y tomó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino Semeías, profeta, a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y díjoles: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en mano de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. Y como vio Jehová que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semeías, diciendo: Hanse humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén en mano de Sisac. Empero serán sus siervos, para que sepan que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los paveses de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam paveses de metal, y entrególos en mano de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia, y traíanlos, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortificado pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre, y el nombre de su madre fue Naama Admonita, e hizo lo malo, porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros de Semeías profeta y de Ido vidente, en la cuenta de los linajes. Y entre Roboam y Jeroboam hubo perpetua guerra. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Bueno, nos damos cuenta aquí una triste condición. Y de verdad a veces, no sé, a mí me pasaba cuando yo leía esto y veía que todo marchaba bien y el Señor les demostraba que era con ellos y los protegía y les daba esa fortaleza, y ver cuando se desviaban me daba un enojo. Decía, pero ¿por qué tiene que ser así? Y realmente los seres humanos tendemos a olvidar con rapidez cuánto nos ama Dios y cuánto nos ha guardado el Señor. Y si nos ha prolongado la vida y no ha permitido que muramos en pecado, es porque espera de nosotros una reconciliación. Y de verdad que esto ha sido un tema que uno debe procurar valorar más. Cuando el Señor nos llama a trabajar para Él, nos regala ese tan preciado regalo como es la salvación, y nos sentimos como caminando entre nubes. Ya de repente encontramos una parte tan confort que olvidamos para lo cual el Señor nos ha traído y para lo cual el Señor nos ha vestido y nos ha santificado, y fácilmente nos volvemos presas del enemigo. Y de verdad que esto a uno entristece, porque dice, estuvo 3 años ahí Roboam,
dejándose guiar por Dios. Y al ver las acciones que suceden ya cuando él había consolidado el reino, cuando ya él estaba allí firme, dejó la ley de Jehová y todo el pueblo lo siguió a él. Qué tristeza, ¿verdad? Qué verdad revelada tan desgarradora. ¿Por qué dejar la ley de Jehová? ¿Y por qué hacer que los demás también sigan el mal? Porque así sucedió. Este rey claudica en el pecado y tras él toda su nación. Y cuando él se rebeló contra Jehová, entonces en el 5º año de su reinado, miren que nos dice la palabra de Dios que él reinó 3 años. 3 años estuvo Roboam en el camino de David, su padre, en el camino de David y Salomón, cuando ellos estuvieron allí en obediencia a Dios. Y en el 5º año, es decir, que el Señor todavía le deja 2 años, que él está haciendo lo malo y el Señor le da todavía 2 años hasta que llega entonces el castigo. Y envía entonces el Señor a Sisac, el rey de Egipto, contra Jerusalén. Y este rey sube a asediar esta ciudad con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Dice que el pueblo que acompañaba a este rey, era tan numeroso, no tenían la cantidad exacta, pues se unieron a él los libios, los suquienos, los etíopes, entraron para invadir, para castigar. Fueron el arma de castigo que el Señor usó para darle a demostrar a Roboam cuánto peligro hay cuando dejamos la ley del Señor. Quedamos expuestos a nuestros enemigos. Y cuando sucede esto, él toma las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta la capital, Jerusalén. Entonces viene otra vez el profeta y le dice a los príncipes de Judá y al rey, que estaban todos reunidos en Jerusalén atemorizados por causa del peligro que corrían al estar seguidos por Sisac, les dijo: mira, le dice el profeta Semaías, mira, Jehová te manda a decir, ¿sabes qué te manda a decir, Roboam? Ustedes me han dejado y yo también los he dejado entonces en manos de Sisac. Y cuando escucharon esto los príncipes de Israel y el rey, entonces cayeron humillados y entendieron que Dios es justo. Y cuando Jehová los vio en esta condición, humillados, entonces vuelve el profeta a decirle: mire, ustedes se han humillado y por esta acción no los va a destruir el Señor. Los va a salvar en un breve instante. Él los va a salvar y no va a derramar su ira contra Jerusalén por mano de este rey. Sin embargo, Él quiere que ustedes sepan cuál es la diferencia entre servir a Jehová y en servir a los reinos de las naciones. Los va a educar. Van a ustedes a hacer la diferencia entre lo glorioso que es estar sirviendo a los pies del Rey, del Señor, de Jehová de los ejércitos, a estar allí sujetos a la voluntad de este Rey. Quiere que vean cuál es la diferencia. Y vino entonces el rey de Egipto a Jerusalén y tomó, saqueó, robó, hizo un gran despojo, tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros que estaban en la casa del rey. Dice la palabra de Dios, todo se llevó. Imagínense, usted sabe lo que es todo. ¿Cuántos años estuvo David reuniendo para los tesoros de la casa de Jehová? ¿Y cuánto reunió Salomón? Y por la mala administración de este hombre, por no haber tenido en su corazón sujetarse a la ley del Señor, vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces
Jerusalén sufre su primera catástrofe económica. Es despojado de todos los tesoros, a tal punto que nos dice el capítulo que este rey Sisac se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Imagínense, ¿recuerdan lo que nos relata Segunda de Crónicas, el capítulo 9, cuando nos dice que Salomón había mandado hacer 300 escudos y 200 más? Imagínense. Dice que 300 escudos de oro y cada uno tenía aproximadamente 300 ciclos de oro. Y llevándolo al equivalente, más o menos estaba viendo que eran como unos 7 kilos que pesaba cada escudo de oro. Y los otros 200 que hizo 200 paveses, que son escudos también. Cada uno tenía 600 ciclos de oro, que era un aproximado de 7 kilos. Y los 300 escudos que había hecho eran aproximadamente de 3 kilos y medio, era la mitad. Entonces, estos 500 escudos fueron robados por este rey de Egipto. Qué triste condición, ¿verdad? De todo cuánto amor había tomado David para trabajar en pro de la casa de Dios, y que haya sido despojada en segundos de lo que duró tantos años en reunirlo, pues en segundos fue despojado. ¿Qué condición? Y pasa así, analizando nosotros el desequilibrio que hubo en Israel como nación al ser fraccionada. Meditaba y decía, David durante sus años de gobierno procuró dejarle a Salomón todo listo, planos, dejó gran cantidad de tesoro, personal idóneo para realizar esas labores. Y meditando en eso, si hubiese sido tan importante, o si David hubiese estado seguro que Salomón tuviese tantas mujeres que fueron las causantes del desequilibrio, o fueron las que usó el enemigo para desequilibrar su fe, su corazón, yo creo que David no le hubiese reunido 1000 mujeres, le hubiese reunido 2000. Si David en su visión espiritual hubiese sabido que esto era de beneficio para Salomón, no le hubiese guardado 1000, sino 2000. Porque eso no era lo importante, y mucho menos, de hecho, Roboam era hijo de una mujer amonita, de una mujer pagana. Y si hubiese sido de tanto beneficio que Salomón se llenase de tanto caballo, entonces David no le hubiese heredado la mula ni los mulos, hubiese traído muchísimos caballos. Pero miren lo que es eso, lo que es tratar siempre de sujetarse a la voluntad de Dios. Y eso desestabilizó esta nación de una manera terrible. Todo lo que todas las bendiciones del Señor fue robada por este ejército enemigo, y pasándolos a nuestra vida. No somos diferentes. El Señor nos llena de dones y talentos. Cuando nosotros damos la espalda al Señor, damos la espalda a su ley, a su voluntad, pues el Señor permite que el enemigo, todas las riquezas, los dones, los talentos que el Señor nos ha dado, pues nos robe el enemigo todo eso. Lo que por años estuvo formando en nosotros, pues el enemigo nos quita, nos roba todo eso. Y así pasa, hermanos, somos despojados por el enemigo. El enemigo hace ese estrago en nuestras vidas, porque es más fácil dar la espalda a Dios que aceptar. Qué bonito es la diferencia entre servir a Dios y servir al mundo, ¿verdad? Y este hombre entonces, una vez que queda despojado de estas riquezas, pues el rey Roboam mandó entonces hacer escudos de metales allí, de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey se iba a la casa de Jehová, pues venían los de la guardia y se llevaban los escudos, y después los volvían a la cámara de la guardia. Así. Y cuando Roboam se humilló ante la presencia de Dios, entonces la ira del Señor se apartó de él, y no lo destruyó del todo, ni tampoco
permitió pues que fuesen destruidos. Más bien, Judá entendió que las cosas irían mejor cuando se sujetaban a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le hizo? ¿Qué le tocó a Roboam? Imagínense pasar de un metal tan preciado como el oro a algo inferior. Qué triste condición. De verdad que da dolor leer estas cosas que pudieron ser evitadas a toda costa. Entonces se fortaleció Roboam y él reinó en Jerusalén. Tenía 41 años cuando él sube al poder y él reina solamente 17 años en Jerusalén, esa ciudad que Jehová había escogido de todas las tribus de Israel para poner en ella, en esa ciudad, su nombre. Y pues el nombre de la mamá de Roboam fue Naama Ammonita, mujer de otro pueblo. ¿Qué hizo? El versículo 14 nos dice que Roboam hizo lo malo porque él no puso su corazón para buscar al Señor. Entonces todo lo que él hizo, las cosas primeras y postreras, pues están escritos en el libro del profeta Semaías y del vidente Ido. Y hubo guerra entre estos dos reyes, entre Roboam y Jeroboam, todos los años que Roboam estuvo en el poder. Muere entonces Roboam y es sepultado en la ciudad de David, y pues reina en su lugar el hijo de la mujer que él amaba, Abías. Vamos entonces a tener una pequeña pausa musical y recordando ese versículo que nos revela grandes verdades. Aquí el pueblo lo puso en práctica. Recuerda este versículo que es muy usado en situaciones difíciles, cuando dice que si se humillare su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ellos oraren y buscaren mi rostro, y ellos se convirtieran de su mal camino, entonces el Señor oiría. Y aquí sucedió. Roboam, al verse en esta situación, y el pueblo al haber escuchado la voz de Jehová por boca del profeta Semaías, ellos se humillaron y el Señor cumple con su promesa. Se humillaron y el Señor les brindó la protección y la ayuda, aunque tristemente las consecuencias cayeron al pueblo por no tener un corazón constante en obedecer y amar a Dios. Vamos a hacer esta pausa musical para seguir avanzando al siguiente capítulo. Sus
Segunda de Crónicas, capítulo 13. A los 18 años el rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se llegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas, para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová, y murió. Empero se fortificó Abías, y tomó 14 mujeres, y engendró 22 hijos y 16 hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, está escrito en la historia de Iddo profeta. Bueno, aquí tenemos una perfecta ilustración, historia, que nos detalla qué sucede cuando nosotros estamos bien cimentados en la fe en el Señor. Aquí sucede entonces que estos reyes se confrontan, lo que fue
Jeroboam y Abías, quien fuese hijo de Roboam. Y nos damos cuenta en esta conversación, este capítulo muy detallado de esta guerra en contra de Judá y el reino del norte, no se detalla en el libro de Reyes. Tal cual así está, no se detalla. Pero qué hermoso es este capítulo cuando consideramos la posición de este hombre, Abías. Contaba con la edad de 18 años cuando entra a gobernar el reino del sur. Y hubo guerra entre Jeroboam y Abías. Y nos dice la palabra de Dios cómo Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres. Imagínense ustedes. Y la cantidad de hombres que tenía Jeroboam era 800,000. Imagínense, era el doble de cantidad de ejército. Y estos números Abías lo pudo haber hecho temblar. Yo tengo 400 y él tiene 800. Esto lo pudo haber hecho temblar, dudar, pero enfrentó de una manera magistral esta forma, porque le dijo a Jeroboam y a su pueblo su triste condición. Le dice, ellos se juntaron, Jeroboam juntó hombres vanos y perversos que pelearon y pudieron más contra Roboam, el hijo de Salomón. Pues sí, él le dice, esta conversación que tuvo el rey Abías con Jeroboam es crucial, porque él le revela, le dice, ustedes saben que Jehová le dio el reino a David para siempre. Jehová concertó con David un pacto de sal. Y cuando se habla de este pacto de sal, se hace referencia a una ceremonia, a un rito que ratificaba un tratado, así como la sustancia de la sal que preserva los alimentos. La sal simboliza la fe y la lealtad. Este pacto que Jehová hizo con David, mi padre, no es un pacto de poco tiempo. En pocas palabras, tú sabes que aquí, de este lado, Jehová es quien nos gobierna. Y le echó en cara que él había sacado a todos los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón, y se había hecho esos 2 becerros. Y no solamente eso, sino que le había dicho, y tú has permitido que cualquier hombre que quiera consagrarse a estos becerros, solamente debe traer 7 carneros y ya es sacerdote de esos, que en realidad ni siquiera son dioses. Miren cómo Abías enfrenta, le echa en cara su gran debilidad y su desacierto como líder del reino del norte. No tuvo temor de que, Jeroboam viene conmigo y trae 800,000 hombres, yo solamente tengo 400,000. Qué posición tan linda de este capítulo que nos revela. Y en el versículo 10 le revela algo tan lindo. Le dice, mira, en cuanto a nosotros, ¿tú sabes qué, Jeroboam? Jehová es nuestro Dios. Nosotros no lo hemos dejado. Los sacerdotes de Jehová, los que él escogió, los hijos de Aarón, y a los levitas que están encargados de su obra, están en las actividades que el Señor los dejó. Ellos queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y ofrecen el incienso, y colocan los panes en la mesa limpia, y los candeleros de oro siempre tienen ese aceite para hacerlas arder, porque así, esas ordenanzas que el Señor nos mandó, nosotros lo estamos haciendo. No como ustedes que lo han dejado. Miren qué manera de enfrentar. De verdad que este diálogo, esta manera de Abías de tener esta templanza, este valor, solamente viene de un corazón firme que se ha cimentado en amar a Dios y demostrarle a Dios su amor a través de la obediencia. Encara a Jeroboam. Ustedes han dejado a Dios.
Ustedes podrán venir con 800,000 hombres, con el doble, pero nosotros estamos sirviéndole a Dios. Qué manera, qué corazón tan confiado en la hermosa voluntad de Dios. Y le dice, y cuando sucede esto, que le hace referencia, sabes que Dios está con nosotros por jefe, por gobernador. Él está con nosotros y sus sacerdotes allí están con las trompetas de júbilo para que suenen en contra de ustedes. Oh, hijo de Israel, no peleen contra Jehová, el Dios de sus padres, porque no van a prosperar. No peleen. Miren, ¿qué sentiría el corazón, los oídos de Jeroboam al escuchar la posición de este rey? Se llenó tanto de enojo que él pensó en hacerle una emboscada a Abías y a su ejército por la espalda, así como el enemigo que nos ataca por la espalda. Pero qué manera el Señor cuando hace desbaratar a Jeroboam y a todo el ejército delante de Abías y de Judá. Qué manera el Señor de deleitarse cuando usted se le para enfrente al enemigo y le dice sus verdades y está seguro que el Señor va a acompañar cada uno de sus pasos. Porque imagínense, Abías tan confiado. Jehová es nuestro jefe, es nuestro guía, es Él. Y tú no vas a pelear contra nosotros, vas a pelear es contra Jehová. Es Jehová quien se va a enfrentar contigo, no nosotros. Qué manera tan linda, cómo imparte fe al creyente cuando uno lee estas verdades, cuando usted está, hermano, cuando usted está seguro, cuando usted está sujetando su voluntad a la de Dios. El enemigo le querrá hacer emboscadas, pero ¿saben con quién se van a encontrar? Con Jehová, porque es Él que pelea las batallas. ¿Qué les tocó entonces a los hijos de Israel? Huir delante de los hijos de Judá. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en su mano y Abías con todo su ejército hicieron una gran matanza. Imagínense, ellos eran 400,000 y quedaron muertos 500,000 hombres escogidos. De esa manera fueron entonces humillados los hijos de Israel en ese tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron. ¿Saben por qué prevalecieron? Porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Por eso, no por su fuerza ni por su capacidad, sino por su confianza en amar y obedecer a Dios con todo su corazón. Y no solamente Dios les dio este premio en esta batalla, sino que también les otorgó recuperar varias ciudades que les permitieron a ellos tener en el dominio del gobierno de la época del rey Abías. Y Abías entonces se hizo más poderoso. ¿Por qué se hizo más poderoso? Porque se apoyó en Jehová, el Dios de David, su padre. Lindos secretos, lindos detalles que nos da confianza plena en Dios. Claro que sí. Claro que sí. Podemos tener muchos alrededor que nos asedian, que piensan hacernos emboscadas, la hueste del mal, queriéndonos hacer caer delante. Pero el Señor, que es el que pelea nuestras batallas, pues si nosotros estamos sujetos, confiados, cubiertos bajo esa capa de la obediencia, Señor, el Señor no nos va a dejar ser humillados por el enemigo, porque el Señor ha prometido estar con aquellos que aman y guardan su palabra. Maravilloso texto. Esta historia está tan linda. Vuelvo y les recuerdo, esta historia no aparece en el libro de los Reyes, por eso es que es un abanico amplio que se nos presenta cuando nosotros vamos leyendo los capítulos de la Biblia y lo vamos ensamblando. Y de esta manera entonces llegamos al final del capítulo que corresponde el día de hoy. Con la ayuda de Dios, pues mañana seguiremos avanzando en las páginas bíblicas. Seguimos entonces avanzando en Segunda de Crónicas. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Señor, ¿con qué pagaremos, Señor,
nuestra salvación. No hay un monto, no hay nada que pueda pagarte, Señor, el amor que has tenido para con nosotros al mostrarnos tu verdad sublime y redentora. Señor, gracias porque innumerables son tus misericordias. El hombre no las puede contar, Señor. Perdónanos en lo que te ofendemos, porque sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque, Señor. Considera nuestra humana fragilidad. Somos polvo, somos ceniza, Señor. Pero qué lindo cuando nos apoyamos en ti, Señor, cuando te miramos a ti, Señor, cuando confiados levantamos nuestras miradas al cielo y contemplamos la majestad de tu grandeza, Señor. Ayúdanos cada día más a confiar en tus promesas, que son fieles y son eternas. Padre, tu palabra que recorre la faz de la tierra, Señor, no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Tú quieres, tú anhelas, Señor, corazones dóciles, corazones de carne, que te amen, que se enternezcan al escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a confiar en tus promesas, Señor, a afianzar cada día más nuestras vidas en ti, a ser esos hombres sabios que construyen su casa sobre ti, que eres la roca, y sabemos que vendrán lluvias, descenderán grandes, fuertes vientos, Señor, pero no caeremos, porque tú serás el que soporte y el que sostenga nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice, oh Padre, cada oyente de los distintos países donde están conectados, Señor. Te presentamos los oyentes que están conectados desde los Estados Unidos, Señor, desde Panamá, desde Alemania, Señor, oyentes que están fielmente escuchando tu palabra, los que están conectados en México, Señor, los que están conectados en Chile, en Venezuela, oh Padre. Ten piedad, Señor, de cada nación que ama y busca tu rostro, Señor. Bendice, Dios mío, cada alma que busca, que anhela saciar esa sed que solamente puede ser saciada a través de tu palabra. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor, en tus manos están, Padre bueno. Ayúdale, Señor, a que esa fe pueda ser cada día más perfeccionada en tu palabra. Señor, tu palabra nos dice que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. No nos dice que algunas, nos dice todas. Y nosotros confiamos en esa promesa, Señor. Ayúdanos a creer cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a ver tu rostro en medio de la adversidad, que tú en nosotros te puedas manifestar. Señor, no nos abandones, quédate en medio nuestro por amor de tu nombre. Te lo he pedido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.